Hola a todos, hoy es martes, 31 de marzo de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Seyed Marandi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Gracias, Nima. Siempre es placer estar en tu programa. Permítame empezar, profesor Marandi, con los nuevos objetivos. Justo antes de venir a este podcast, tuvimos a Pete Hegseth, junto con el general King, hablando sobre lo precisos que son realmente los objetivos de Estados Unidos en Irán. Sabemos que han atacado algunas empresas farmacéuticas en Irán que proporcionan remedios y medicamentos para pacientes con cáncer. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? No se trata solo de empresas farmacéuticas. Hay también un nuevo caso. Ayer supimos que atacaron una escuela, matando a 10 niños junto con su profesor. ¿Cuáles son estos objetivos, teniendo en cuenta lo que Pete Hegseth intenta presentar a Occidente en los medios de comunicación tradicionales? ¿Y cuál es la realidad sobre el terreno en Irán? Están mintiendo. Es evidente para cualquiera en Irán que están atacando viviendas y bloques de apartamentos. Ya te dije antes del programa que han estado golpeando granjas avícolas para acabar con la industria alimentaria del país. Han estado atacando empresas farmacéuticas, escuelas, hospitales y universidades. Universidades importantes en Teherán y también en otras ciudades, lugares donde los jóvenes van a formarse para que mañana puedan construir sus hogares, sus comunidades, su país. Básicamente, esto es lo que han estado haciendo, y la razón es que están frustrados. No pueden atacar y destruir los cientos de bases subterráneas de misiles, los cientos de bases subterráneas de drones, las muchas fábricas que producen misiles y drones, y otros activos clave que se revelarán a medida que continúe la guerra, o cuando el régimen de Trump comience su invasión de las islas u otras zonas de Irán. Así que, su venganza recae sobre la gente común. Justo anteanoche, Nima, anteanoche, a solo un corto paseo de aquí. Es como a media hora andando desde donde estoy ahora. Menos, quizá 15 o 20 minutos. Bombardearon una manifestación, lanzaron misiles contra una manifestación, porque por la noche, en toda la ciudad de Teherán y en todo el país, la gente se reúne en grandes números. Cuando viajo por la ciudad de noche, a veces para ir a un estudio o simplemente a otro lugar, pasas junto a muchas de ellas, pequeñas, medianas, enormes. A veces son simplemente personas del vecindario. A veces son concentraciones oficiales que son muy grandes, como en la Plaza Engelab, o la Plaza Khorasan, o ya sabes, la Plaza Tajrish y todos esos otros lugares. Cerca de donde estoy ahora bombardearon cerca de la Plaza Artish. Había una concentración. La bombardearon, les lanzaron misiles y una mujer murió. Falleció. Estaba gravemente herida y luego acabo de recibir noticias, literalmente hace 20 minutos, de que murió anoche, de alguien que estaba allí. Así que esto es con lo que estamos lidiando. Estamos lidiando con monstruos. El régimen de Trump, el régimen de Netanyahu, son monstruos. Los sionistas, el occidente colectivo, los regímenes del Golfo Pérsico, que han estado albergando estas bases y facilitando los ataques aéreos durante más de un mes, todos ellos son monstruos. Y tratan constantemente de ocultarlo. En realidad, no importa si se trata de medios pro-Trump en Occidente o de medios anti-Trump. Puede que no les guste Trump, pero no tienen ningún problema en matar niños. No tienen ningún problema en asesinar manifestantes. Quiero decir, ya hablamos de esto antes, cuando la manifestación del día de Quds, en la que participé el último viernes de Ramadán, fue bombardeada y una mujer murió allí. Había muchas grabaciones. Yo lo publiqué en Twitter, otros también lo hicieron. Ninguno de los males es matters tradicionales o los matters intralao por la clase Epstein en Occidente, en test, a pesar que habría sido la grabación thing.
Y la gente, por supuesto, no entró en pánico, no huyeron, se mantuvieron firmes, y está ocurriendo en todo el país. Como dije anteanoche, cerca de la Plaza Artish. Y en Hamadán, sé de otra huelga. En la ciudad de Ansali, sé de otra huelga. He publicado videos de todas ellas en línea. De la de anteanoche no tengo ningún video, pero Occidente tampoco. Así que no es como si los opositores de Trump en Occidente tuvieran humanidad alguna. Son igual que Trump. Pero esta es la realidad diaria, están constantes acá. Su objetivo es civiles. Bombardean camiones que transportan mercancías de la ciudad A a la ciudad B. Bombardean ambulancias. City A to city B. They bomb ambulances. I mean, right now in Lebanon, they're striking all the ambulances. Quiero decir, ahora mismo en Líbano están atacando todas las ambulancias. Han asesinado un gran número de sanitarios allí. ¿Por qué? Porque quieren que muera tanta gente como sea posible. Pero los medios occidentales no se detienen en esto. Están intentando hacerle al Líbano lo mismo que le hicieron a Gaza. Y que no haya duda, cuando esta guerra termine, Irán se asegurará de que el Líbano forme parte de cualquier acuerdo, junto con sus aliados en todo el eje de resistencia. El régimen israelí no podrá tomar Líbano y anexarlo como en Siria, bajo el gobierno de Jolani, el líder de Al-Qaeda, donde son completamente indiferentes. Creo que eso es importante, profesor Marandi. Perdón por interrumpir. Es importante porque ahora mismo hemos escuchado al ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Dice que van a mantener la parte sur del Líbano como una zona de contención, una zona de seguridad, algo así. Sí, eso no se va a tolerar. Ni Hezbollah ni el eje de la resistencia lo tolerarán. E Irán, como parte del eje de la resistencia, tampoco lo tolerará. Profesor Marandi, la otra parte. Ya sabe, hemos sabido del ataque a los recursos hídricos en una de las ciudades. Lo sé porque está situada en Juzestán, en la ciudad de Haftapeh. Conozco la ciudad. Sé que no tiene nada que ver con el complejo militar industrial, ni con el programa nuclear. Nada, absolutamente nada. Cree que si continúan con este tipo de ataques a los recursos hídricos, que son importantes para las ciudades más pequeñas, lejos de las grandes, podría causar graves problemas de gestión si ocurre algo. Porque parece que intentan hacer sufrir a la población, tratar de presionar al gobierno a través de la sociedad, lo cual no entienden. Si ese es su objetivo, no entienden a los iraníes, en mi opinión. Pero ¿cuál sería la respuesta si continúan con esta actitud? Bueno, tienes razón. Atacaron los recursos hídricos de esa ciudad y por supuesto eso no aparece en los medios occidentales. Y en general, Nima, no tenemos instalaciones militares significativas en ningún lugar cercano a nuestras fronteras, en absoluto. Todas las bases subterráneas de misiles y drones están en el interior profundo de Irán. Las bases subterráneas que están cerca de las fronteras están destinadas a la defensa en caso de una invasión. Así que, si hay una invasión, se encontrarán con personas muy bien atrincheradas, muy bien posicionadas. Tienen instalaciones subterráneas para la resistencia. Pero no hay ningún gran centro militar industrial ni ninguna base importante cerca de las fronteras, porque eso sería una insensatez. Están todos muy adentro, así que no se puede acceder fácilmente a ellos. Pero no es solo eso. También atacaron los recursos hídricos. Hace unos días, golpearon la planta desalinizadora de la isla de Keshm, que tiene una población considerable. Irán ha advertido que si esto continúa, atacará las plantas desalinizadoras en la Palestina ocupada y al otro lado del Golfo Pérsico. Porque recordemos que todos son cómplices en esta guerra. Todos forman parte de una amplia coalición. El régimen israelí, Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos, todos están en el mismo bando. Los estadounidenses y los israelíes coordinan todos sus ataques. So the Americans and the Israelis coordinate all their strikes. When they bomb demonstrations, Cuando bombardean manifestaciones en diferentes ciudades, cuando bombardean a personas en las calles que agitan banderas, lo hacen de forma coordinada.
están completamente coordinados. Pero los estadounidenses lo hacen a través de estos regímenes, que son dictaduras familiares. Por lo tanto, Irán buscará vengarse para evitar que esto continúe, atacando a estos regímenes en el Golfo Pérsico y también al régimen israelí. Y Irán ya lo ha hecho antes. Así que creo que Trump reconoce los peligros. Cuando atacaron las instalaciones de Irán, eran empezó y causó una devastación mucho mayor. ¿Por qué? Para evitar que esto continúe. And did far greater devastation. Why? To prevent this from continuing. And then Trump backed down and he said, I didn't know anything about Y it. luego Trump dio marcha atrás y dijo, no sabía nada al respecto, lo cual es una tontería. Están completamente coordinados. Puede que él no lo supiera personalmente porque estaba ocupado jugando al golf o algo así, pero está coordinado. Y luego, cuando bombardearon varias fábricas iraníes, Irán empezó a atacar fábricas en el Golfo Pérsico, como las fábricas de aluminio en los Emiratos y Bahrein y otras instalaciones. Así que, haga lo que haga Estados Unidos, Irán va a responder con más fuerza. Y eso incluye, por supuesto, el petróleo y el gas. Así que, si Trump cumple la amenaza que volvió a hacer ayer, que destruirá toda la infraestructura clave de Irán, bueno, esos son crímenes de lesa humanidad. Key infrastructure, these are crimes against humanity, and no one in the West is complaining about it. No one is Y nadie en Occidente se queja de ello. Nadie dice que esto sea indignante, del mismo modo que nadie dice que sea indignante estrangular al pueblo cubano. Las élites de Occidente, ya sean los medios, la izquierda, la derecha o los liberales, son todas iguales. Pueden no gustarse entre sí, pero son iguales cuando se trata del imperio. Así que si él hace eso, si Trump decide destruir nuestra infraestructura clave, Irán lo destruirá todo. No quedará nada. Y si eso ocurre, entonces el estrecho de Hormuz, abrirlo o cerrarlo, se vuelve realmente irrelevante porque no quedará nada que exportar. Así que, en realidad, es decisión de Trump. Nothing left to export. So it's really Trump's choice. Iran did not start this war. If you watch Western media, you would not know this. Irán no empezó esta guerra. Si ves los medios occidentales, no lo sabrías. Irán no empezó esta guerra. Irán no asesinó al líder de ningún otro país. Irán no inició una guerra masacrando niños. Eso fue intencionado. Los primeros objetivos siempre se eligen con mucho cuidado. No hay ninguna posibilidad de que fuera un error atacar la escuela de Minab. Vi que Human Rights Watch escribió algo sobre los misiles de Irán, diciendo que 4 personas en Israel, en el régimen israelí, murieron. Y esto es, no sé, un crimen contra la humanidad. No revisé sus informes anteriores, pero alguien me dijo que ni siquiera han dicho nada sobre Minab. Someone told me that they haven't even said anything about Minab. They It's didn't. unbelievable. It's unbelievable how Es increíble. Es increíble cómo Human Rights Watch y Amnistía Internacional son tan repugnantes y vergonzosos, y cómo actúan abiertamente como herramientas del imperio. Así que ya sabes, esto es con lo que estamos lidiando. Irán tiene que ser firme. Irán tiene que responder con fuerza, y lo hará. Tendremos que ver si continúan. Tendremos que ver qué ocurre en los próximos días. Pero no hay duda de que, si atacan los suministros de agua iraníes y otros activos o infraestructuras clave del país, como las plantas desalinizadoras, entonces Irán responderá con mucha más fuerza que la primera vez. Much harder than the first in response. Pete Hegseth today with General Kane. Both Pete of them Hegseth, said that hoy, the junto con el United general States and Kane, Israel have dijeron que Estados reduced Unidos e the Israel capability han of reducido las Iranian capacidades de producción de armas de Irán. about missiles, Hablaban de drones, misiles y drones, y and según lo que from hemos what aprendido the del IRGC IRGC y del nuevo informe que se va a publicar, is the el argumento que intentaban defender en esta sesión argument informativa era que el número de misiles y drones está disminuyendo porque Irán ya no los produce. Por eso, decían, las cifras están bajando. Pero según este informe, vemos que en realidad los números están subiendo en lugar de bajar. Por ejemplo, el 27 de marzo, o quizá fue el 11 de marzo, tuvimos 33 misiles dirigidos a Israel o a los estados árabes del Golfo Pérsico. Ahora mismo son 40, una cifra récord si lo piensas. El número de drones es 63, y ambos números están aumentando en comparación con antes. Ni siquiera están proporcionando información precisa,
porque nadie está informando de lo que dice la parte iraní en estos informes de la Guardia Revolucionaria. Las cifras reales de lo que está ocurriendo, a qué están disparando en Israel, y si la producción de armas, misiles y drones está teniendo lugar en este mismo momento. Según tengo entendido, están produciendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Es así? Sí, están produciendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y además, Yes, they are producing 24/7, and also they've been making and creating these missiles and drones. Llevan fabricando estos misiles y drones desde hace ya 20 años. Pueden hacerlo, y la mayoría de las bases subterráneas ni siquiera se han utilizado todavía. Están esperando órdenes. Irán solo está usando las bases de misiles conocidas para que las demás permanezcan ocultas y se utilicen cuando llegue el momento. Quiero decir, ya lo decían en el tercer y cuarto día. Durante la primera semana, recuerda, trajeron esos gráficos y no paraban de mostrar cómo supuestamente los números disminuían día a día. Bueno, de acuerdo, si ese es el caso, entonces sigamos con esta guerra. Es la parte iraní la que no tiene problema en continuar la guerra. El régimen de Trump quiere salir. Así que ya sabes, los iraníes están diciendo, venid, entrad e invadid. The Iranians are saying, come and invade. And we're waiting for you because the Iranians want them to attack. Os estamos esperando porque los iraníes quieren que los ataquen. Los iraníes quieren un ataque terrestre. Quieren que esta guerra continúe porque quieren dar al régimen de Trump una respuesta punitiva para que esto no vuelva a suceder. No es que Irán quiera la guerra, es que Irán quiere que esta sea la última guerra. Quieren asegurarse de que Estados Unidos no vuelva dentro de un año, o 6 meses, o 1 año y medio, o 2 años, a amenazar o atacar de nuevo al país. Así que él puede decir lo que quiera en televisión, pero los iraníes están diciendo, sigamos, continuemos con esta guerra, adelante, invadid el país, tomad nuestras islas, tomad nuestro territorio, os estamos esperando, os rendiremos tributo. We'll give you tributes, we'll give you gifts. So come in. Te daremos regalos. Así que entra. Todo es una tontería. Él lo sabe, todos lo saben, los medios lo saben. Los medios que se oponen a Trump ahora hablan de forma crítica, no porque sean diferentes de él, sino porque son iguales. Pero si las cosas no pintan bien, entonces quieren vengarse de Trump. Y saben que esto va cuesta abajo para Estados Unidos porque la crisis energética apenas empieza a sentirse, Nima. Y esto es triste. Quiero decir, no quiero que el mundo, y nadie en Irán quiere que el mundo, sufra las consecuencias. Pero no nos queda otra opción. Este petróleo, este gas natural licuado, estos fertilizantes provienen de países que son dictaduras familiares, que albergan fuerzas estadounidenses y que facilitan los ataques contra Irán. Y luego se echan atrás y dicen, somos neutrales, y se lamentan y quejan sobre Irán. Esto tiene que llegar a su fin, y puede llegar a su fin. Si estos países expulsan a Estados Unidos y dicen, ya no permitiremos que se utilicen nuestros territorios, entonces habrán avanzado mucho hacia la resolución de esta situación. Pero en cualquier caso, Irán no va a permitir que Estados Unidos utilice el Golfo Pérsico en el futuro como plataforma para atacar a Irán. Irán no va a ser indulgente con estos regímenes. Tendrán que pagar una compensación completa a Irán por los crímenes que han cometido y siguen cometiendo contra el pueblo iraní. Cada una de esas granjas avícolas, cada una de esas fábricas farmacéuticas, cada mujer asesinada en las calles por esos misiles, tendrán que pagarlo. La otra dimensión de la guerra es la guerra económica y la forma en que Donald Trump intenta manipular el mercado cada lunes, viernes o domingo. Siempre lanza algo para mover el mercado. Esta semana hemos visto que el mercado ya no presta mucha atención a lo que dice Donald Trump, porque la gente percibe la manipulación que proviene del presidente de los Estados Unidos. Pero hasta ahora, esta manipulación ha beneficiado a Donald Trump y a Pete Hackett. Están ganando mucho dinero con ello. Por otro lado, tenemos a un nuevo jugador en este juego, Mohammad Bagher Ghalibaf, el presidente del Parlamento iraní,
que entró en escena ofreciendo a los estadounidenses servicios de asesoramiento en inversiones para los mercados financieros de Estados Unidos, lo que causó bastante revuelo en X. ¿Cómo ves la forma en que Irán está confrontando a Estados Unidos en todos los frentes? Well, I'm told or Bueno, read he leído que el tuit del Dr. Galibaf resultó ser acertado y quienes siguieron su consejo tomaron la decisión correcta. El hecho es que toda la élite política de Estados Unidos es completamente corrupta y está haciendo uso de información privilegiada. Quienes están cerca del centro del poder, por supuesto, ganan más dinero. Pero los oponentes de Trump, a medida que este barco se hunde, a medida que el barco de Trump se hunde, van a apuntar a la gente que lo rodea. they're going to target people around Trump. They won't target their own people, but they'll increasingly target. No atacarán a los suyos, pero cada vez irán más contra los que rodean a Trump por uso de información privilegiada, no porque estén en contra de la corrupción, sino porque este barco se hunde, las cosas no funcionan y quieren culpar a Trump de ello. No por razones humanitarias, no porque sean personas decentes, sino porque políticamente es lo que más les conviene. Pero el tuit del Dr. Galibaf, creo que la gente debería seguirle. Deberían seguirle sin duda. Y las declaraciones que ha estado haciendo sobre el campo de batalla y el futuro de la guerra son importantes y deben tenerse en cuenta. Es menos conocido, pero también es muy relevante, sobre todo porque fue un alto general de las Fuerzas Armadas y ha ocupado cargos importantes en las últimas décadas. Had important jobs throughout the last few decades. The Telegraph informó de que se cancelaron miles de vuelos debido al aumento del precio del combustible para aviones. Y Donald Trump está intentando presionar al Reino Unido, por ejemplo, diciendo, tenéis que comprárnoslo a nosotros o uniros a la guerra contra Irán en el estrecho de Hormuz. ¿Cuál es su valoración, profesor Marandi, sobre la posición de los europeos hasta ahora? Han dicho que están intentando hacer todo lo posible para defender a Israel, pero, por otro lado, no están dispuestos a participar en este intercambio, al menos según lo que hemos sabido. Han dicho, esta no es nuestra guerra. Alemania lo ha dicho, el Reino Unido lo ha dicho. España ha adoptado una postura muy valiente respecto a lo que está ocurriendo en Oriente Medio, e Italia de la misma manera. En cuanto a Francia, hoy Donald Trump ha estado publicando mensajes diciendo que los franceses no están cooperando con ellos en el uso de su espacio aéreo. ¿Qué está ocurriendo en la mente de los europeos? Porque parece que, después de todo, de algún modo, ven la estrategia a largo plazo. No lo sé. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué le parece? Well, I'm talking about their elites, not European ordinary Bueno, people, but estoy hablando de sus élites, no de los europeos de a pie. Estas élites europeas son como ratas que ven que el barco se hunde. Ya están metidas en muchos problemas de por sí. Quiero decir, la guerra en Ucrania ha agotado sus recursos y por supuesto las políticas insensatas de la UE incluso antes de eso los empujaron en esta dirección. Pero la UE no está en condiciones de librar una guerra contra Irán. Ya están perdiendo la guerra en Ucrania y han vaciado sus bolsillos. Están entrando en un largo invierno europeo y puede durar muchos años, incluso décadas. Así que entienden hacia dónde van las cosas. So they understand where things are going, and increasingly in the United States, people understand where things are going. Y cada vez más, en Estados Unidos, la gente entiende hacia dónde van las cosas. Por cierto, el hecho de que Trump diga ahora que podrían poner fin a esta guerra y dejar el estrecho de Hormuz como está, nadie en Irán se lo cree. Aquí se piensa que se está preparando para lanzar una ofensiva terrestre, y las pruebas lo indican. Así que todo esto tiene que ver con manipular el mercado. Como dijiste antes, se cree ampliamente que un ataque a Irán es inminente. Y a pesar de que todos odiamos la guerra, ellos empezaron esta guerra. La creencia es que es necesaria, que tenemos que pasar por esta siguiente etapa para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir. To make sure that this never happens again.
Well, first of all, from my understanding, I don't know about Bueno, the ante second todo, war. I por lo read que that tengo book entendido, you no sé mentioned, nada sobre el but the segundo first AWACS. AWACS, the Leí one el that informe que Israel mencionaste, destroyed, pero el does seem primer like AWACS, el que vimos en las fotos, destruido, fue alcanzado por un dron. sources. Según lo que he leído en fuentes y medios iraníes, fue un dron el que lo golpeó. Y esto demuestra lo vulnerable que es Estados Unidos. No es que un misil hipersónico lo destruyera, fue un dron barato el que derribó un avión estadounidense clave, algo vital, sobre todo ahora que todas sus instalaciones de radar, excepto la de Turquía, a la que Irán no atacará por su relación con ese país, han desaparecido. Pero Turquía sigue permitiendo que los aviones AWACS sobrevuelen su espacio aéreo y recojan información de inteligencia contra Irán. Ya sa- Anyway, but these Arab regimes are detached from reality. De todos modos, estos regímenes árabes están desconectados de la realidad. Desde el principio, esperaban que Estados Unidos destruyera infraestructuras clave de Irán, asesinara a líderes iraníes importantes y que Irán se rindiera. No son más que apoderados de Estados Unidos. No tienen mucha autonomía. No digo que sean todos idénticos, pero cuando Trump dice públicamente que Mohammed bin Salman tiene que besarle donde sea, eso muestra la naturaleza de la relación. No es que Mohammed bin Salman convenza a Trump de hacer algo. Trump ocupa una posición dominante en esta relación. Así que lo que él dice, creo, probablemente estará en línea con el pensamiento trumpista, sea lo que sea, porque cambia de un minuto a otro. Thinking whatever that may be because it changes from minute to minute. So these regimes are not, they are neither stable, Así que they're estos not very regímenes no son leaders, estables, so not ni very sus bright. líderes son muy Mohammed bin Zayed is inteligentes. not a very bright Mohammed bin person. Zayed no es una persona muy brillante, no es muy listo. Conozco a algunas de las personas que le rodean. Me he reunido con ellas muchas veces. No quiero humillarlas aquí mencionando sus nombres, pero son personas muy conocidas. He pasado mucho tiempo con al menos dos de ellas. No son muy inteligentes. Viven en su propio universo alternativo. Y ya sabes, como han acumulado tanta riqueza para sí mismos, reparten muchas dádivas. Una de las cosas es, bueno, para empezar, todos sabemos que el wahabismo, por ejemplo, y este extremismo, esta ideología takfiri, han sido financiados por estos regímenes. Arabia Saudí y Qatar en particular. En los últimos años, Qatar ha hecho más que nadie, pero en el pasado, históricamente ha sido Arabia Saudí la que ha liderado a través de esas enormes redes de centros religiosos y medios de comunicación que controlan. Pero ninguno de ellos actúa de forma independiente del imperio. Todos están en plena coordinación con él. Los Emiratos, todo lo que hacen en Yemen, Sudán o Somalia, tampoco son independientes. Puede que existan diferencias en sus políticas entre sí, pero todos están en el campo occidental. Así fue como el wahabismo se difundió a través de grupos extremistas en Afganistán, Siria, Irak, Libia y otros lugares. Utilizan a estos terroristas. Qatar especialmente ayudó a financiarlos y lamentablemente también la gente de Erdogan para derrocar al gobierno libio. Siria es un ejemplo más conocido porque al Occidente y a Estados Unidos les llevó mucho más tiempo derribarlo e instalar un régimen títere. Pero Libia fue primero. Así que no son actores independientes. Pueden estar vinculados a distintas personas en Occidente, en Estados Unidos. Sus grupos de presión no son los mismos. Los Emiratos presionan a ciertos grupos. Tienen un sector concreto de personas en Estados Unidos que hacen lobby por ellos. Los financian, los promocionan a través de centros de estudios y universidades. Qatar tiene otro conjunto de personas. A menudo están en conflicto entre sí. Pero al final, ninguno de ellos actúa fuera del campo estadounidense. Yeah. Netanyahu says that he wants Sí, to make some sort Netanyahu of dice que quiere formar algún tipo de coalición, una especie de alianza con los estados árabes de la región, para oponerse a los actos de resistencia. Me parece una ilusión, porque ¿quién va a ser el ejército?
La gente de esos países está totalmente en contra de lo que ocurre en Gaza, en contra de lo que está pasando con esta nueva guerra. Así que parece que, si los líderes están de acuerdo con Netanyahu, él da por hecho que la opinión pública le favorece. ¿Pero lo sabe realmente? ¿Lo entienden de verdad? Porque dicen que el Mossad es muy poderoso, que el Mossad hace esto y aquello. Pero ¿cuán poderosos son en realidad para comprender la realidad de Oriente Medio? How powerful are they to understand the reality of the Middle East? Well, we're told that it was the head of Mossad that convinced the United Bueno, States. se dice que fue el jefe del Mossad quien convenció a Estados Unidos de involucrarse en esta guerra, afirmando que Irán colapsaría de inmediato. Mitifican sus propias capacidades. Irán lleva más de un mes luchando contra esta enorme coalición. Algunos están directamente implicados, como esas dictaduras. Otros lo están en menor medida, pero siguen formando parte, como el régimen de Bakú o Erdogan en Turquía. Otros están implicados de forma indirecta porque pertenecen firmemente al bloque estadounidense, como los europeos. No quieren involucrarse militarmente porque saben que les perjudicaría más y ya están en serios problemas. Pero aún así, antagonizan a Irán. Siguen actuando contra Irán. They still antagonize Iran. They still work against Iran. They still impose maximum pressure against ordinary Iranians. Siguen imponiendo una presión máxima sobre los iraníes de a pie y utilizan las sanciones para atacar a todo el mundo en Irán. Sabes, ojalá hubiera buscado esto antes de venir a tu programa. Hay un informe que dice, probablemente lo esté diciendo mal, que en los últimos 50 años las sanciones de Estados Unidos en todo el mundo han matado a algo así como 37 millones de personas. Creo que lo tuiteé ayer. Pero esto es con lo que estamos lidiando. Estados Unidos tiene una serie de países que son sus aliados y sus apoderados, y todos trabajan juntos. Así que en el caso de Irán, todos están colaborando contra el país. Todos los analistas israelíes, los analistas del régimen israelí, los analistas estadounidenses, todos se equivocaron. The Israeli regime analysts, U.S. analysts, they all got it wrong. They all got it wrong. So their knowledge of Iran is Todos se very limited. equivocaron. Some say, well, Su conocimiento de Irán es muy limitado. Algunos dicen, bueno, ¿por qué son tan eficaces llevando a cabo asesinatos? Eso es lo que hacen. Se les da bien. Es como si llevaran asesinando desde Kennedy. Así que cuando pueden asesinar a un presidente de Estados Unidos y salir impunes, obviamente esa es su especialidad. Pero aún así, no han conseguido disuadir a Irán. No han logrado debilitar a Irán. Irán sigue luchando, sigue manteniendo su posición frente a esta enorme coalición junto a sus aliados en Líbano, Irak y Yemen. Y tienes toda la razón. Iraq and in Yemen. And you're absolutely correct. When Netanyahu speaks about this coalition, Cuando Netanyahu habla de esta coalición que quiere formar, básicamente está humillando a Mohammed bin Salman y a los demás, igual que hizo Trump, porque la gente los odia. La gente no apoya a Occidente, ni a estos regímenes, ni su guerra contra Irán. Mira las secciones de comentarios en Al Jazeera, en árabe y en otros medios. La gente de todo el mundo árabe está apoyando a Irán. La gente del sur global está apoyando a Irán. Un número considerable de personas en Occidente está apoyando a la República Islámica de Irán y al eje de la resistencia. A pesar de los medios de comunicación dominantes, a pesar de que los takfiríes hacen todo lo posible por difamar a los iraníes, ya sabes, todos están trabajando horas extra, no está funcionando. working overtime, but it's not working. Professor Marandi, I know that Profesor Marandi, sé que en el Parlamento, uno de los miembros del Parlamento en Irán estaba hablando sobre el TNP. ¿Cuál sería la política de Irán si el TNP no resulta efectivo? No solo el TNP, también hubo otros que hablaron de cómo el derecho internacional no es respetado por el presidente de Estados Unidos, porque están atacando hospitales y escuelas en Irán. Y parece que a nadie le importa que al presidente de Estados Unidos no le preocupe el derecho internacional. Y cuando se trata de estas instituciones internacionales que se supone deben proteger, por ejemplo, el objetivo principal del TNP, proteger a la OEA, proteger a Irán, ya que Irán forma parte del TNP, están actuando en contra de Irán en lugar de protegerlo. ¿Qué está ocurriendo en Irán en lo que respecta al TNP y a estas instituciones internacionales que se supone son importantes?
Sorry for interrupting. I think you're alluding to Dr. Perdón por interrumpir. Creo que te refieres al Dr. Borujerdi, ¿verdad? Lo dijo hace un par de días. Sí, de hecho, lo vi hace 2 o 3 noches y hablamos de esto. Cada vez más, ese se está convirtiendo en el consenso en Irán, que deberíamos abandonar el TNP. No porque queramos construir un arma nuclear, sino porque queremos proteger nuestra infraestructura vital para que no puedan bombardearla en el futuro. Si tienen acceso y van a entregar ese material, ese conocimiento, esa información a Estados Unidos, entonces en algún momento del futuro podría usarse para atacarnos. Así que los iraníes dicen, nos bombardean, nos asesinan, nos imponen sanciones, no tenemos nada que perder. Están librando una guerra contra nosotros. Así que salgamos del TNP y construyamos nuestra propia infraestructura donde nunca puedan encontrarla. Y no es muy difícil. Creo que el profesor Postel, en su programa y en otros lugares, ha explicado lo avanzada que está tecnológicamente Irán y lo fácil que le resulta con las nuevas tecnologías. Quiero decir, el mundo está cambiando cada hora. Ahora tenemos inteligencia artificial, avances rápidos en nuevas tecnologías. Así que para Irán no es como antes, cuando había que usar esas enormes centrifugadoras, ya sabes, como las IR-1. Ahora tienen centrifugadoras mucho más avanzadas, pueden enriquecer uranio y hacer muchas otras cosas. Quiero decir, la industria nuclear. Los pacientes con cáncer en Irán la necesitan. Y por cierto, una de las farmacéuticas que fue bombardeada producía medicamentos contra el cáncer para esos pacientes. Pero la industria nuclear es muy amplia y muy importante para el país, así que se está hablando en serio. Llevo años diciendo esto, pero está empezando a ser, bueno, cuando el Dr. Borujerdi dice esto, ocupa un cargo bastante alto en el Parlamento. Y creo que ese sentimiento existe. Y por supuesto, la pregunta es, ¿qué capacidad de presión tiene Occidente contra Irán? Ya lo han hecho todo. Han estado masacrando a mujeres en las calles de Teherán, masacrando. Y, por supuesto, sin ninguna queja en Occidente, ni por parte de Human Rights Watch, que en cambio ataca a Irán. Pero creo que hacia ahí es donde podríamos estar yendo. Sí. Yeah. You've mentioned the case of Lebanon. Lebanon is right now is fighting. Mencionaste el caso del Líbano. En este momento, el Líbano está luchando de una manera que, según el jefe de las FDI, está al borde del colapso debido a las importantes pérdidas que se están produciendo en la parte sur del país. No se trata de bajas. Sus tanques están siendo destruidos por los actos de resistencia del Líbano, por Hezbollah. Por otro lado, se ve que están intentando ejercer presión sobre el embajador iraní en el Líbano, el profesor Mehendi. Asesinaron, creo, en 2 ataques a 10 diplomáticos iraníes. ¿Ha dicho algo la ONU al respecto? ¿Han dicho algo los diplomáticos occidentales en Líbano? No, no les importa. No, they don't care. Yeah. But that doesn't make any sort of. Pero eso realmente no ejerce ninguna presión sobre Hezbollah, porque todo el juego consiste en presionar a Hezbollah. En lo que respecta al embajador iraní o a otros movimientos políticos, Hezbollah está actuando de una manera que sorprende a mucha gente. Lo preparada que estaba Hezbollah y cómo está participando en esta guerra. ¿Crees que Hezbollah se encuentra en una nueva posición? Mucha gente sostenía, tras el asesinato de Sayyid Hassan Nasrallah, que quienes ahora dirigen Hezbollah eran los que luchaban en el campo de batalla. Ahora son comandantes en Hezbollah. Son quienes toman las decisiones. ¿Es así? Bueno, ya sabes, llevamos un año hablando de esto. Después del alto el fuego en el Líbano, la narrativa en Occidente era que la fuerza de Hezbollah se había debilitado, aunque el régimen israelí no fue capaz de tomar ningún territorio. Solo después del alto el fuego se formó el gobierno libanés, siendo un agente de Occidente. Los regímenes del Golfo Pérsico y los gobiernos occidentales, juntos, forzaron la creación de este gobierno, y no apoya en absoluto a la resistencia.
Aunque la mayoría de los libaneses, según las encuestas y las elecciones en el Líbano, apoyan a la resistencia, aún así son capaces de manipular la política allí para poner en el poder a un gobierno contrario a la resistencia cada vez. To get an anti-resistance government in power every time, and this is probably the most anti-resistance. Este es probablemente el gobierno más antirresistencia que hemos visto hasta ahora en sus acciones. A pesar de todo eso, dijeron que Hezbollah estaba debilitado. Bajo este gobierno, permitieron que los israelíes avanzaran después del alto el fuego. Se negaron a proteger el sur y dejaron que el régimen israelí entrara. Y como tú y yo recordamos, y todos los demás también lo recuerdan, seguían diciendo que Hezbollah es una fuerza disminuida. Yo siempre decía no era así. Hezbollah es una fuerza poderosa y ha sido heroica. Entró en la lucha para proteger Gaza, para desviar fuerzas de Gaza y que así se masacrara a menos niños. Sacrificaron a sus propios hijos. Sacrificaron a sus propios hombres y mujeres. Y los takfiríes se regodeaban. Quiero decir, los takfiríes y muchos en Occidente se regodeaban con Hezbollah, como si quisieran creer que había fracasado. Porque los takfiríes no son diferentes de los sionistas. Todos forman parte del mismo campo más amplio. Están financiados, creados y entrenados en centros financiados por Qatar, los Emiratos, Arabia Saudí, Kuwait, el régimen bahreiní y así sucesivamente. Y lamentablemente, en lugares controlados por Erdogan. Pero eso resultó ser falso, y nuestras evaluaciones eran correctas, igual que nuestras evaluaciones sobre Irán. Estábamos seguros de que cuando finalmente se librara esta guerra, fracasarían. Y dijimos que todo esto ocurriría. Pero ellos creen en su propia propaganda. Quiero decir, la propaganda está bien. Pueden, ya sabes, los takfiríes, los sionistas y Occidente pueden usar toda la propaganda anti-iraní que quieran. Pero deberían tener cuidado de no creer en su propia propaganda, porque entonces formulan políticas que fracasan. Se estrellan contra muros una y otra vez y se preguntan por qué. Deberían aprender sobre la resistencia. Dalzirme Nampres es fuentes cercanas a la resistencia. Fue puesto, tu rendío o persnosto Hezbollah para entender por qué es tan poderoso, por qué es tan firme. Why Hezbollah is so powerful? Why is it that they are so steadfast? Why is it that they are so unique? ¿Por qué son tan únicos en el mundo en el que vivimos? A pesar de estar situados justo al lado del régimen israelí, están dispuestos a hacer sacrificios, no solo para defender su propia tierra, sino también para defender al pueblo palestino. Y como dije, su evaluación de Irán siempre es errónea, al igual que su evaluación de Yemen siempre lo ha sido. Siempre se burlaron de Yemen. Pero luego, cuando los estadounidenses lanzaron una guerra contra Yemen, vimos que Yemen tenía la ventaja. Lo mismo ocurre en Irak. Y sabes, lo mencioné en otro programa hace un tiempo, esos analistas, un par de muy buenos analistas, escribieron un libro sobre Irán hace una década. Flint y Hillary Leverett. Trabajaron en la Casa Blanca. Flint era católico, Hillary era judía. De hecho, se conocieron allí y se casaron allí. Así que trabajaban en el centro del poder. Él fue jefe de asuntos de Oriente Medio en el Consejo de Seguridad Nacional bajo Condoleezza Rice. Dimitió por la guerra de Irak y ella era jefa de asuntos del Golfo Pérsico. Así que conocían bien la región. Después de marcharse, escribieron un libro titulado Going to Tehran, que en realidad es un libro muy bueno. No estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero si hay un libro sobre Irán que recomendaría leer, sería ese. Y ellos decían que deberíamos ir a Teherán y resolver nuestros problemas. Y abordaron muchos de los mitos sobre Irán. Bueno, después de eso, estas dos personas fueron humilladas. Bueno, no sé si esa sea la palabra adecuada. Son personas dignas, pero fueron objeto de ataques, marginadas, ridiculizadas. Si esos analistas y las personas influyentes en Washington hubieran leído su libro de manera objetiva y se hubieran abstenido de escuchar la propaganda sionista, wahhabí y takfiricista promovida por las dictaduras de la región de Golfo Pérsico, hoy no estaríamos en esta guerra.
La naturaleza de la relación aborrecidamente es diferente. The nature of the relationship would have been completely different. Probably by now there would have been political A estas relations between alturas, the United probablemente ya States. existirían relaciones políticas entre Irán y Estados Unidos. Si la gente simplemente hubiera leído el libro, bueno, aconsejo a sus espectadores que lo compren, que lo lean. Tiene algunos años, pero creo que sigue siendo, insisto, no digo que esté de acuerdo con todo lo que contiene, una fuente muy buena para quienes quieran empezar a comprender la política de Irán, su política exterior y su relación con Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, las personas que hablan con sensatez son rápidamente apartadas y tachadas de apologistas del régimen, aunque no tengan nada que ver con Irán. Esta es la realidad, profesor Marandi. No se trata solo de Irán. Se trata de Rusia, Irán y China. Quien odia a estos países se convierte en el experto en Washington, asesorando al gobierno y a los responsables de la toma de decisiones. Eso ha sido enormemente destructivo para lo que ha ocurrido hasta ahora, tanto en Rusia como en Irán en este momento. Y no hay curva de aprendizaje, profesor Marandi. Es plana. No, It goes flat. not at all. Zero. It's nothing has En absoluto. Cero. No ha cambiado nada. Creo que el cambio se va a imponer al régimen de Trump y al régimen de Washington después de esta guerra. Pero no será porque de repente hayan visto la luz, sino porque la realidad sobre el terreno va a... It's because the reality on the ground is going to change. Professor Marandi, one of the important Profesor Marandi, uno de los puntos importantes para Irán, al considerar esta guerra, porque sabemos de la muerte y la destrucción que están ocurriendo en Irán, son las reparaciones. Irán está hablando de ello. Tienen que pagarlas. Una de las formas prácticas de recibir esas reparaciones es a través del Estrecho de Hormuz. ¿Va Irán a cobrar a todos los países que participaron o que de alguna manera cooperaron con Estados Unidos durante esta guerra contra Irán por el uso del Estrecho de Hormuz, recaudando dinero, tal vez imponiendo algún tipo de nueva tasa o una nueva línea en la forma en que cobra a estos países? Yes, I think that is a decision that has been made. Sí, creo que esa es una decisión que ya se ha tomado. Y no se trata solo de recibir reparaciones por el enorme daño que siguen infligiendo a nuestro país. Quiero decir, nos están bombardeando todos los días. Esta mañana nos bombardearon, esta tarde nos bombardearon, anoche nos bombardearon en Teherán y en otras ciudades, y lo hacen constantemente. Como dije, están atacando la agricultura, lo están atacando todo. Las empresas farmacéuticas, las fábricas, las universidades, están atacando fábricas industriales clave, vitales para el futuro del país, básicamente la producción de alimentos. Sí, lo hemos visto. Exactamente, lo están atacando todo. Así que cada día el precio sube. Van a pagar por esto, sin duda. Pero no se trata solo de reparaciones, también se trata de cambiar los hechos sobre el terreno. Irán utilizará la influencia que tiene para asegurarse de que estos países dejen de ser una plataforma para que las bases militares occidentales lleven a cabo muerte, destrucción y matanza en Irán o en cualquier otro lugar. Porque han utilizado esas bases contra Yemen. Han apoyado todos los crímenes que él cometió. Y esos regímenes respaldaban a Saddam Hussein. Pero cuando Estados Unidos invadió Irak, Irán fue el único país que se opuso. Yo formaba parte del movimiento contra la guerra en el Reino Unido, era estudiante allí. Me uní a esas protestas, especialmente a la enorme manifestación en Londres. Hassan Nasrallah se pronunció en contra de ello de forma muy abierta y muy clara. Pero esos regímenes ofrecieron la plataforma a Estados Unidos. Quieren tener relaciones políticas y económicas. Está bien. ¿A quién le importa? A nadie aquí. Chao.
el régimen israelí. Pero si quieren albergar bases que puedan utilizarse contra Irán o sus aliados en la región, el estrecho de Hormuz es esa palanca. Sí, parece que tenemos algún tipo de problema con la conexión del profesor Marandi. Sí, Sí, parece que puede oírme, profesor Marandi. Sí, parece que... Déjame comprobar. ¿Está conectado? Sí, se acá en un minuto. sí. Creo que lo que Irán ha aprendido hasta ahora de la guerra es lo importante que son Irak y la región. Sí, el profesor Marandi ha vuelto. Lo siento por eso. Así son las cosas hoy en día. Sí, ¿qué parte fue la que se cortó? Estabas hablando de Irak y de la guerra allí. ¿Cómo Irán se opuso a la guerra en Irak, a pesar de que Irán y Saddam Hussein habían sido enemigos? Pero estos regímenes, estas dictaduras familiares desconectadas de la realidad, albergaron fuerzas estadounidenses contra Irán para hacer esto posible en el futuro. Sí, parece que todavía tenemos un problema con la conexión, profesor Marandi. Vale, ¿no podías oírme? Sí, no podíamos irte, no podíamos oír tu respuesta. Déjame have steps minds, ¿vale? Sí, volverá. Lamentablemente, la conexión a Internet no es buena en este momento, pero se volverá a conectar pronto. Y no van a, ya sabes, esos árabes dicen que no van a aprender nada. Yo no lo veo así. Sí, ha vuelto, profesor Marandi. Sí, solo estaba diciendo que estas dictaduras familiares se han utilizado como plataformas contra varios países, contra Siria, Irak, Yemen, Irán y Líbano. Y por supuesto, todo esto es para proteger al régimen israelí. Incluso estas dictaduras familiares ya se han dado cuenta de eso. Pero Irán no va a permitir que se conviertan en una plataforma para la agresión en el futuro. El estrecho de Hormuz forma parte del poder de negociación que tienen los iraníes para asegurarse de que eso no ocurra. Así que no se trata solo de reparaciones, también se trata de garantizar que Occidente no tenga una base aquí que les permita llevar a cabo otra guerra dentro de 6 meses, o 1 año, o 1 año y medio. Sí, muchísimas gracias, profesor Marandi, es un gran placer. Gracias, Nima. Perdón entendemos perfectamente la realidad de lo que está ocurriendo, pero aconsejo a tus espectadores que lean el libro. Going to Tehran, sí. Es un libro muy bueno. Sí, gracias. Nomás no estoy de acuerdo con todo lo que es el bueno, muy bueno. Sí, gracias, profesor Marandi. Gracias, Nima. Thank you, Nima.